que se nos falla el Zoom. Bueno, vamos a adentrarnos en este temita, entonces no terminamos tarde. Gracias, profe, por haber estado con los chicos con el tema de los parciales. Espero que les haya ido todo bien. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, cartas de suelo. Este tema lo he desarrollado, o sea, varias de estas cosas las he desarrollado en lo que es el seminario de recursos naturales, o sea que para aquellos que estén cursando, algunas cosas seguro se recordarán y bueno, me gustaría que participen si es que le ha quedado alguna duda en ese momento o si surgen nuevas ahora. Y por supuesto para los que lo escuchan por primera vez también. Pregunten, interrumpan, que es la idea. Bueno, como primera filmina, ya bueno, ya no de filmina, el primer slide, yo tengo 3 imágenes. La primera imagen, que es la que está a mi izquierda, muestra un paisaje de una lomada arenosa acá en la provincia de Corrientes, un típico paisaje de lomada arenosa. En la imagen que está a la derecha se muestra el perfil de esa lomada arenosa, o sea, la calicata hecha en ese suelo, con sus diferentes horizontes, fíjense en las características que tiene. Y en el centro hay un mapa coloreado, o sea, en realidad lo que se puso en el centro es una imagen satelital de ese lugar, y a modo de corolario, de ejemplo, se lo pintó diferenciando los ambientes que se ven en la imagen satelital. Esto es en conjunto el tema paisaje, el tema suelo y el tema manejo de mapas, lo que en definitiva resume a lo que es una carta de suelos. Vamos a ver qué temas vamos a ver hoy. Cuando hablamos de cartas también hablamos de mapas de suelo, son, digamos, hablamos de los mismos trabajos realizados sobre la clasificación y la presentación de una cierta cantidad de suelos de un lugar. Esos son los mapas o cartas de suelo. Entonces vamos a ver qué tipos de mapas tenemos, conceptos de escala, las relaciones que hay entre el suelo y el paisaje, qué son las unidades cartográficas, una idea central en esto de las cartas de suelo, qué son las leyendas que llevan esos mapas, qué es una unidad de perfil y una serie de suelo, y después va a venir como último paso el tema de los ejercicios prácticos, que ustedes lo habrán bajado seguramente de la plataforma ya, que creo que está resumido el 17 y 18, los dos trabajos. Se supone que el de ayer y el de ahora en uno solo. Bueno, también les quiero recordar, chicos, o les quiero comentar en realidad, que si hay alguna consulta respecto de la clase de ayer del ingeniero, tal vez si la comentan ahora, o si ven alguna interrelación con esto que vamos a dar, si lo comentan, podemos ir despejando esas dudas. Es un tema complicado el de clasificación, así que siempre surgen interrogantes. Bueno, acá me dice, como concepto central, primero me dice qué es un mapa de suelo. Un mapa, en realidad un mapa, en general, se trata de una aproximación a la realidad del terreno, que será más precisa cuanto más altas hayan sido la densidad de observaciones y más detallada sea la escala. Eso es un mapa, o sea, un mapa, por ejemplo, de los mapas que a uno le mandaban a comprar en la primaria o en la secundaria, el mapa físico de la provincia de Corrientes, el mapa político de la provincia del Chaco, el mapa físico de la provincia de Misiones. En uno veíamos ciertas divisiones respecto de sus municipios, localidades, y en los mapas físicos veíamos la existencia de ríos, la existencia de algún accidente geográfico, etc. Bueno, en sí los mapas tienen todo el mismo concepto. ¿Qué es lo que me quiere mostrar un mapa? Bueno, me quiere modelar en un plano lo que pasa en la realidad. En este caso, para los mapas de suelo, en sí, que es un mapa de suelo, es la representación cartográfica, o sea, puesto en cartón, en papel, o de manera virtual también, ¿no? Pero en un plano,
los suelos que constituyen un determinado lugar, y en ellos, en ese mapa, también lo que se ponen es, aparte de saber qué distribución geográfica tienen los suelos, se pone un montón de información de los mismos, como por ejemplo sus datos químicos, sus datos físicos, datos que se sacan in situ en el terreno, como el color, aquellos que los que hemos hecho el trabajo práctico se acuerdan en la facultad, que habíamos tomado color, que habíamos visto la estructura, bueno, todas esas cosas se cargan como información en un mapa de suelo también. Entonces tenemos por un lado lo que es la distribución geográfica, o sea, dentro de un plano, saber en qué lugar está qué suelo, y por otro lado tenemos también la información de todos esos suelos, de manera de poder entender de qué se trata cuando hablamos de, por ejemplo, la serie fulano de tal, la serie menor. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Se entiende este concepto? ¿Señores? Sí, profe, ¿Se entiende, totalmente. profe? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nosotros, dentro de los trabajos que siempre estamos recurriendo para consultar información, está, por ejemplo, es un ejemplo de mapa de suelo. El suelos, mapa 1.500.000 de la provincia de Corrientes. Es tal vez el trabajo más completo que hay hecho para la provincia de Corrientes, porque la abarca en su totalidad, y bueno, también porque se hizo en la totalidad de la provincia, porque la escala lo permitía. Ahora vamos a ver el concepto de escala, de qué se trata. Pero bueno, esto es como la base. A partir de este trabajo después han venido muchos otros, de mayor detalle, de mayor especificidad, pero bueno, este es como el ABC para nosotros, los que trabajamos en la provincia. Todavía se sigue usando y mucho. Pero les repito, hay cosas ya más nuevas y de mayor detalle y en formatos mucho más nuevos para hacer la consulta de información. Siguiendo con ejemplos, ya vamos a algo más reciente. Por ejemplo, tenemos el mapa de suelo y aptitud de tierra del departamento de Esquina, Goya y Lavalle. Esto se hizo en el 2012. Fue un mapa pedido por la provincia y realizado por el Departamento de Recursos Naturales del INTA, ahí donde está el ingeniero Kurz como director, donde también trabaja la ingeniera Rey Montoya y bueno, y muchos otros profesionales de altísimo nivel. Después al lado tenemos uno un poquito más nuevo, que se hizo a posteriori, que es el mapa de la zona de Lomadas Arenosas, pero en este caso el mapa tenía otra finalidad. Fíjense el título: evaluación de tierras para el cultivo de caña de azúcar de la provincia. En el primer mapa que les mostré, que está acá, que solamente les estoy mostrando la tabla, ¿no? Por supuesto, lo que pidió la provincia es que tener información acerca de los suelos de Goya, Lavalle y Esquina en un nivel de detalle mayor al que se estaba manejando, que era el mapa de 1996, el que le mostré antes. Bueno, entonces se llevó a cabo ese trabajo con, digamos, criterio fundamental, el estudio de suelos per se. Después, en el trabajo al lado, lo que dijo la provincia es: tenemos un emprendimiento cañero. Hay empresas que van a venir a poner plata en la provincia para hacer destilado de caña de azúcar para bioetanol. Perfecto. Entonces, lo que pidió la provincia es, teniendo como criterio, como concepto central, la caña de azúcar, ustedes búsquenme los mejores suelos. Entonces, el INTA salió en busca de esa información y es este trabajo el resultado de ello. Así que fíjense cómo el estudio de suelo en realidad se puede encarar de varios lugares, o por lo menos de dos fundamentales, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un mapa de suelos? Mapa de suelo, entiéndase, repito, aunque soy reiterativo, pero repito, entiéndase también todos estos trabajos que mostré recién, el de caña de azúcar, el de Goya, Lavalle, Esquina, esos son mapas de suelo, la manera vulgar de nombrarlos, o cartas de suelo. La finalidad de los mapas, ¿cuál es? Sintetizar en un documento, como
como el que les mostré recién, las propiedades claves de los suelos para su interpretación. Describir la distribución de esas unidades de suelo en función de la escala del trabajo adecuada o en función de la escala de trabajo requerida. Y acceder de una manera rápida a la información. Imagínense que ahora cada vez es más rápido el acceso a esa información, dado que esos trabajos que antes eran tremendos libros, algunos de 600 hojas, hoy por hoy uno lo puede tener de fácil acceso desde el teléfono. O sea que vos hoy, con la tecnología que se está manejando, vos hoy podés estar parado en un lugar y consultar inmediatamente, mediante las páginas de estos organismos que se dedican a estos estudios, podés consultar inmediatamente qué suelo estás pisando y cuáles son las características de este suelo. O sea que vos, profesional, te vas a ver un campo, tal vez al que nunca has ido, al que solamente lo escuchaste de nombre o no conoces la zona, pero una vez que vos te llegás al lugar, o antes, en tu casa, antes de partir para ese lugar, ya podés estar consultando qué tipo de suelos en teoría deberías encontrarte en el lugar donde vas. Siempre hay excepciones, ¿eh? Siempre hay excepciones. Pero en base a los estudios que se han hecho, vos ya vas con una idea de qué es lo que vas a ir a ver. Bien, continuemos. Contenido de un informe de suelo, o qué es lo que tienen estos mapas. Recién dijimos la finalidad. Ahora vamos a ver qué contenidos tienen. Un mapa de suelo se presenta en papel y en formato digital. Cada vez se presenta más en formato digital. Ya el papel queda solamente para algunas ediciones particulares o a veces para hacer una entrega formal del trabajo a organismos gubernamentales, etc. Pero ya todo se maneja de forma digital. Entonces, tiene un mapa de suelo, o sea, un mapa con la distribución de los suelos, una memoria técnica, así se llama, que describe los suelos desde su punto de vista morfológico y físico-químico. Resumiendo además aspectos fisiográficos. Cuando hablamos de fisiográficos hablamos de cómo es el paisaje que lo rodea, y las potencialidades y restricciones principales para el uso y manejo. Que al fin de cuentas, para nosotros, los ingenieros agrónomos, ustedes, futuros ingenieros agrónomos, es lo que van a consumir, las posibilidades de uso y manejo de ese suelo. Salvo que se dediquen al estudio del suelo en sí, como una actividad en particular, pero si no, como información más requerida, lo que ustedes van a necesitar saber es tal vez no tanto el nombre científico, por decirlo de alguna manera, sino cómo va a responder si arriba quiero poner un maíz, si arriba quiero poner una soja, si arriba quiero poner una avena. Y cuáles son los manejos que yo debería hacer y cuáles no debería hacer para no deteriorarlo. O sea, esa es la información que en definitiva como profesionales vamos a consumir. Bueno, aparte de esa memoria técnica, entonces también, además, tiene una leyenda, que es una lista de símbolos y nombres de las unidades cartográficas y suelo. O sea, al lado del mapa siempre va a ir una leyenda que vaya diciendo qué cosa es cada dibujito en el mapa. Si no tengo esa leyenda, imposible ubicarme. Voy a probar a hacer esto. Vuelvo a probar el formato presentación. Ustedes me dirán. ¿Cómo lo ven, chicos? Como estaba, no, ingeniero. Bueno, listo. Salvo. Sigamos acá. Bueno, ¿cuál es la primera información que el usuario debe demandar de un mapa? Bueno, ya les repito, como hemos charlado sobre algunos de estos conceptos en las clases de recursos naturales, y yo sé que hay alumnos que están cursando ambas materias, ¿alguno me puede decir ya entonces qué es lo primero que yo debo ver de un mapa? La escala, ¿Por qué? porque ahí me representa la dimensión del terreno, digamos. Exactamente, exactamente. Lo primero que uno debe ver en un mapa, cualquier mapa, en este caso el de suelo, pero cualquiera, inclusive esos mapas que
que uno consigue en las estaciones de servicio cuando viaja a un lado. Bueno, hoy todo se maneja por GPS también, pero supongamos que ustedes tengan todavía el mapa en papel. Lo primero que deben mirar es la escala, ¿no? La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y la del dibujo, ¿m? Que representa sobre la realidad, sobre un plano, un mapa. O sea, normalmente uno se dice, está en una escala 1 en tanto. Por ejemplo, lo que tenemos acá, 1 en 50.000. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mapa, 1 centímetro son 50.000 centímetros en la realidad. O, si lo llevamos a metros, 500 metros. O sea, 1 en tanto quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivalen a tantos centímetros en la realidad. ¿Mm? La elección de la escala, para la cual lo primero que yo debo también determinar a la hora de hacer un trabajo de relevamiento del suelo, depende del objetivo perseguido, ¿Mm? De la complejidad de la zona y del presupuesto. O sea, todo esto sale dinero. Pero fíjense, el primer concepto es lo más importante, el objetivo perseguido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté haciendo un estudio de suelos para determinar accidentes geográficos, por ejemplo, hasta dónde llega tal formación o hasta dónde se extienden las lomadas arenosas en la provincia de Corrientes, o hasta dónde llegan los suelos rojos en la provincia de Misiones, los oxisoles, por ejemplo, a que yo quiera obtener o brindar información para que alguien tome una decisión a nivel de chacra. El primer ejemplo que le di, yo necesito escalas que abarquen muchísimo territorio. ¿Mm? Entonces no puedo ir mucho al detalle, sí a tratar de tener la mayor cantidad de territorio dentro de mi observación. Ahora, cuando yo quiero brindarle una información a un productor agropecuario, que a veces puede tener 50 hectáreas, 100, 500, o a veces puede tener 20 o 30, en ese caso, yo la escala que elija va a ser de acuerdo a lo que estoy persiguiendo, que es darle información a esa persona. Yo no puedo darle datos de un paisaje en macro, por ejemplo, lo que es las lomadas arenosas, y decirle que todo eso que yo entiendo y encuentro en la lomada arenosa él va a tener en su chacra, porque su chacra es de 50 hectáreas. O sea, puede haber miles de excepciones en un lugarcito tan pequeño. Entonces, depende del objetivo perseguido, es la escala a la que yo elijo. O inclusive es el trabajo al que voy a consultar. El trabajo al que voy a consultar. Si yo quiero tomar una decisión a nivel de chakra, seguramente me voy a ir a estos trabajos de 1 en 50.000. Y no al de 1 en 500, que fue el primero que mostré. Bueno, fíjense como yo le mostré el ejemplo de escala ahí arriba, que decía acá 1, 2.50.000. Esa es una manera de presentar la escala en un mapa. Y después la otra es la escala gráfica, que es la representación de varios segmentos medidos en centímetros. Cada uno de ellos muestra una equivalencia. Abajo de los mapas normalmente a veces suelen tener estas escalas gráficas, más que la primera que yo le mostré. ¿Mm? Entonces vos sabés que si vos medís con tu regla ese centímetro, o la cantidad que sea en la dimensión de, por ejemplo, el primer cuadradito blanco, vos sabés que si eso lo transportás a tu mapa, vas a estar midiendo 2,5 kilómetros cada vez que pongas la regla. ¿Mm? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Esto seguramente ustedes ya lo conocían. Ahora viene la pregunta. Si 1 centímetro representa 2,5 kilómetros, ¿m? ¿A qué escala estoy trabajando? Escala espacial, diría. Uno El en ejemplo dos que... ¿Uno en cuánto? Ahí por ahí va. ¿Uno en cuánto? 2.500.000, ¿no sería? No. 2.500. No. ¿Cuántos En centímetros son? 25.000.
25.000. No, ¿Uno en 250.000? exactamente. Ahí 1 va. en 250.000. ¿Por qué? ¿Por qué? La cantidad de centímetros que hay. Exactamente. Porque lo que el mapa me está diciendo es que 1 centímetro sobre el papel son 250.000 centímetros en la realidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Perfecto. Sigamos. Tipos de escala. ¿Qué tipos de escala hay? Ya que hablamos de 1 en 500, 1 en 200, en 250.000, en 500.000. Bueno, tenemos las escalas pequeñas, que son, por ejemplo, las de 1 en 5 millones a 1 en 250.000. Las que se encuentran en ese rango se llaman escalas pequeñas. Tienen fines de reconocimiento de información preliminar para estudios generales, baja densidad de observaciones. ¿Por qué baja densidad de observaciones? En realidad, porque abarca mucho más terreno. Lo que le dije recién yo hoy. Yo quiero estudiar, por ejemplo, no sé, la distribución de todos los oxisoles como orden en Misiones. Y probablemente elija una escala de estas para trabajar. Porque yo voy a tener que mirar toda la provincia de Misiones. Ahora, si yo quiero ir a algo de más detalle, voy a una escala media, que ahí los rangos van de 1 a 100.000 a 1 en 50.000. Ahí ya son mapas semidetallados, se llaman estos, ¿no? Con media densidad de observaciones, o sea que ya tenemos más observaciones por unidad de área, aportan importantes datos sobre los suelos y sus relaciones con los factores formadores, el paisaje y el uso. Además, en el mapa arriba, en la escala de arriba, yo no puedo hablar de uso, pues yo no puedo decir que todos los oxisoles van a tener el mismo uso. Estoy hablando de demasiada cantidad de suelo, por decirlo de manera corriente. En cambio yo, cuando voy a una escala más grande, ya voy tomando menos terreno, pero ya mis observaciones son más detalladas, es como ponerle una lupa. Entonces ahí sí ya puedo ir diciendo, mirá, estos suelos o este conjunto de suelos se van a comportar de tal manera si vos los trabajás así. Y van a tener tales características para tal uso para otro. Y si quiero más detalle, quiero ir directamente a cuestiones, por ejemplo, de una parcela, de un lote, entonces ya voy a escalas de 1 en 25.000 a 1 en 10.000. Ya son mapas detallados. Estudios a nivel de predio o grupo de predios, como dicen. Ya hay una alta densidad de observaciones. ¿Por qué? Porque el espacio en el que estoy trabajando, como es pequeño, me lo permite. Con constantes controles de campo, ¿no? Son mapas elaborados con fines prácticos, por ejemplo, para evaluar un lote en particular respecto de su aptitud de riego, por ejemplo. Mapas de este tipo se utilizan mucho, por ejemplo, en lugares como Mendoza, San Juan, donde las unidades productivas son pequeñas, pero a su vez tienen una alta rentabilidad, por ejemplo, los viñedos. Entonces imagínense que el estudio que le hacen a cada parcela es un estudio prácticamente en particular sobre esa unidad de tierra. Y sobre esa unidad de tierra dice, acá tenés que regar de tal manera. Y la que está al lado, si es distinta, ya se regará de otra manera. Entonces ahí es donde entran a jugar este tipo de mapas. ¿Se entiende? Señores, señoritas, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hablamos de tipos de escala. Vamos ahora a tipos de mapa. Una vez que elegimos la escala, vamos al tipo de mapa. ¿Qué tipo de mapas tenemos o qué tipo de mapas podemos encontrar en estas cartas de suelo? Bueno, podemos encontrar lo que se llaman mapas básicos. Son mapas elaborados con fines taxonómicos y fisiográficos.
utilizan una clasificación de suelos aceptada por la comunidad científica, en nuestro caso, y lo que vieron ustedes ayer, el Soil Taxonomy, que es el compendio de claves para nosotros ponerle ese nombre tan raro a los suelos. Se describen muchas propiedades y características de los suelos en estos mapas básicos. Específicamente, se describen propiedades del suelo en sí, su nombre taxonómico, sus variables químicas, sus variables físicas, y normalmente van asociados con el tipo de paisaje en el que se encuentra. Acuérdense, yo no recuerdo, sí, no me acuerdo a qué grupo yo le mencioné cuando hicimos la clase práctica esa ahí en la facultad, en el parque de la facultad, charlando con alumnos, entramos en el concepto de que el suelo es un reflejo de lo que tiene arriba, o sea, de la vegetación, del clima, de su topografía, de dónde está, si está en un bajo o está en la loma. El suelo es un reflejo de todo eso, y a su vez todo lo que está arriba, sobre todo la parte vegetal, es un reflejo también del suelo, porque un suelo de características ácidas probablemente de cierta vegetación, un suelo con cierta profundidad efectiva para el enraizamiento probablemente de cierta vegetación y no otra. Entonces, es un ida y vuelta ahí, una retroalimentación del suelo respecto de su paisaje y del paisaje sobre el suelo. Bueno, entonces, como información básica, ¿qué es lo que vamos a necesitar siempre? Características del suelo en sí y sus condiciones fisiográficas. Cuando ustedes lean fisiografía, se está hablando del paisaje. Relaciónenlo con el paisaje. Después tenemos un mapa de propiedades, que es una representación de cualquier propiedad del suelo hecho un mapa. Por ejemplo, un mapa de pH, de carbono, de profundidad efectiva. Entonces yo elijo una propiedad y sobre el mapa de corrientes, si yo tengo información de cómo se distribuye, por ejemplo, el pH y los contenidos de carbono, o ahora que está tan de moda el tema de la captación del carbono, ¿sí? Bueno, entonces ahí yo puedo graficar sobre el contorno de la provincia de Corrientes cuáles son los sitios de más captación de carbono, cuáles son los de menor captación, cuál es el pH o la distribución más o menos a grandes rasgos de los pH de los suelos de la provincia. Entonces yo elijo una propiedad y lo pongo en un mapa. Y después tenemos los mapas temáticos, que son muy parecidos a los de propiedades, nada más que también a partir de la información que extraen de los mapas básicos, o sea, de los que están primeros, se seleccionan propiedades que sean relevantes para un fin determinado, y bueno, y ahí se van definiendo clases o grados de idoneidad para un fin. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo hago un mapa de problemas de erosión. Ahí tengo el ejemplo ahí abajo, ahora van a ver. Entonces yo, en mi mapa, pongo toda la provincia de Corrientes con sus potencialidad erosiva, o sea, de ser erosionado. Entonces no va a ser lo mismo todos los suelos que están cerca de Liberá, que es un bajo, a todos los suelos que están cerca de Misiones, que son todas lomas, o lomadas. Entonces tienen distintas posibilidades de erosionarse. Entonces, de acuerdo a eso, también hago un ranqueo al lado para que se entienda. Vamos a mostrar, digamos, de manera práctica de lo que estoy hablando. Este es un mapa básico de suelo. Fíjense que muestra la distribución de los suelos, y acá no se ve nada. Ahora voy a mostrar en otra imagen un zoom de esto. Acá abajo tiene toda la información del tipo de suelo, dónde se encuentra, en el paisaje, cuáles son sus posibilidades de uso, etc. Este es un mapa básico. Y acá, por ejemplo, es lo que le decía del mapa temático. Hablamos de erosión de la provincia de Corrientes. Entonces ahí yo puedo hacer un mapa con clase de riesgo de erosión hídrica potencial. Entonces digo que de acuerdo al color, vos decís que es muy baja o menor a 20 toneladas por hectárea al año de pérdida de suelo, las zonas más claritas. Y bueno, si miramos, como les dije recién, hablamos de la depresión iberiana y más o menos su contorno, toda la parte más
más salpicado de lagunas en la provincia, que es esta. Y por el contrario, las zonas de más posibilidades de riesgo de erosión, que son estos marrones más oscuros, más de 400 toneladas al año, lo encontramos, lógicamente, cerca de la provincia de Misiones, porque estamos hablando de pendientes bastante considerables, entonces si llueve arrastra suelo y hay pérdidas. Esto es un mapa temático. Entonces, esos son los tipos de mapas que nosotros podemos encontrar en un trabajo de estos, una carta de suelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicas, chicos, algo que deba repetir, que no me expresé con claridad. Por ahora no, profe. Perfecto. Bien. Bueno, acá seguimos con otro ejemplito. En este caso tenemos un mapa temático también. En este caso se representa la distribución y concentración de suelos de mayor potencial agrícola. Y fíjense, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la capacidad de uso, pero en este mapa se muestran los mejores suelos de Corrientes, los de capacidad de uso 2 y 3, o sea, los más agrícolas que tenemos acá. Y cómo se expresa la información. Ven un mapa coloreado, y lo que le decía hoy, si el mapa al lado no tiene una leyenda, una referencia, no me significa nada. Solamente estoy viendo la provincia de Corrientes de distintos colores. Ahora, cuando yo voy al costado y veo esto que dice aptitud agrícola, fíjense, los que están coloreados de verde tienen el 100% del área que ocupan con suelos de aptitud agrícola. Y me dice la cantidad de hectáreas que representan la sumatoria de los verdes. Y así vamos con el 80%, con el 70%, hasta llegar al que menos aptitud agrícola tiene, que solamente la zona coloreada tiene un 20% de aptitud agrícola en los suelos que tiene, digamos, que abarca esa pintura. Y la misma pregunta que le hice a los alumnos de recursos naturales, y lo que por ahí uno normalmente debería pensar cuando ve un mapa de esto es, si alguien viene y me dice, como profesional, che, ¿dónde compro un campo? Porque quiero hacer sorgo, porque quiero hacer maíz, ¿ustedes a dónde le mandarían? ¿A qué color? Al verde. Al verde. Verde. ¿Están todos de acuerdo? No, las demás opciones depende, digamos, del lugar de ubicación. Los otros suelos son aptos también. Está perfecto, no, eso está claro, pero, digamos, solamente pensando que la persona que viene y nos dice esto tiene la posibilidad de comprar en cualquier lugar de la provincia. Y te dice específicamente, me quiero dedicar a la agricultura. ¿En qué lugar ustedes le dirían que compre? Solamente quiero saber si todos están de acuerdo. Sí, profe, ¿De los acuerdo al verdes. color o a Profe. qué zona más o menos? No, al color, a la información que te brinda este mapa. Al color verde. Sí, señor, al color verde. Totalmente, porque en realidad vos ahí te asegurás de que, por ejemplo, si viene y compra un campo en esta zona, vos te asegurás de que todo lo que compre, de acuerdo a la extensión que compre, por supuesto, ¿no? Pero todo lo que compre tendrá en mayor o menor medida un potencial agrícola, porque acá están representados los suelos de clase 2 y 3. Ahora les voy a mostrar un ejemplo visual, digamos, de cómo se clasifican los suelos, pero van del 1 al 7, hasta el número 4 son agrícolas, perdón, hasta del 1 al 8, hasta el número 4 son agrícolas, de ahí para abajo empiezan a ser ganaderos, qué sé yo, algunos forestales, etcétera, etcétera, hasta tener solamente una posibilidad de uso de reserva ambiental o de recreación, le dice. Pero si yo me voy a dedicar a la agricultura, necesariamente, o lo lógico es que busque suelos de estas características. Bueno, ¿a qué viene todo esto?
a que toda esta información ustedes pueden sacar de un mapa, de una carta de suelo, y esta información ya está hecha. O sea, en definitiva, si bien hay muchas cosas por descubrir aún, pero respecto del suelo hay mucho realizado. Entonces, ya a veces irte a un lugar donde te contratan para ir a ver un campo, para ir a hacer un asesoramiento, para ir a hacer algún tipo de, no sé, lo que sea, tasación, a lo que se dediquen el día de mañana, ya no te vas a ir a ciegas. O sea, no vas a ir sin... O sea, no vas a tener que imperiosamente no tener lugar donde recurrir para obtener información. Ya todo está documentado, ya todo está estudiado. Entonces vos tenés la posibilidad de irte ya con cierta información. Bueno, hablamos de lo que era un mapa, hablamos de lo que eran las escalas, hablamos del tipo de mapa que podemos encontrar en estos trabajos. Les mostré ejemplos de cartas de suelo o de mapas de suelo de acá de la provincia de Corrientes. Entonces ahora vamos al concepto de lo que es la cartografía. La cartografía de suelos consiste en localizar, representar y cuantificar en el espacio mediante mapas los suelos presentes en una región. Por lo tanto, un mapa de suelos representa la distribución espacial, o sea, en el espacio, de los tipos de suelo en el paisaje, agrupados en unidades cartográficas. Y ahí entra un concepto importantísimo, que sobre todo para los mapas de la provincia de Corrientes, esta información, entender este concepto es fundamental para poder interpretarlo. ¿Qué es una unidad cartográfica? Una unidad cartográfica es un polígono que representa el área que ocupan los suelos. Cada unidad cartográfica difiere en algún aspecto de las otras que están al lado. Entonces, una unidad cartográfica es un suelo o un conjunto de suelos encerrados en un polígono, en un dibujo, puesto en el mapa, digamos, que yo puedo ver. Fíjense cuando yo les presenté el primer slide, que tenía una calicata y un paisaje, y en el medio estaba un mapa coloreado. Fíjense que había polígonos de distintos colores. Bueno, cada uno de esos polígonos pintados distintos son una unidad cartográfica. En esa unidad cartográfica que hay suelos. ¿Cuántos? Pueden ser uno o pueden ser más. Pero ¿por qué están encerrados? ¿Y por qué hay diferenciación de colores? Porque esa unidad cartográfica tiene características propias que no son iguales al polígono de al lado. Por eso se la separa y se le pone, digamos, un límite. Ahora, ¿todas las unidades cartográficas son iguales? ¿Todos esos polígonos representan el mismo grado de información? No. Como le decía recién, puede haber uno o más suelos. Entonces también por eso se diferencia. Una unidad cartográfica puede ser una consociación. En este caso, dentro de ese polígono, solamente va a haber un suelo especificado, que ocupe el 100% o casi el 100% de esa unidad cartográfica. O sea, de todo ese área encerrada por ese polígono, cuando nosotros vamos a leer qué información tiene, va a ser la de un solo suelo. Esa unidad cartográfica también puede ser una asociación. Cuando es una asociación, se trata de unidades conformadas por más de un suelo, dos o más, en las que es posible establecer las pautas de distribución en el paisaje. O sea, ese polígono a mí me representa una porción del paisaje, que cuando yo me voy a ese lugar, representado en el mapa, yo veo, por ejemplo, una loma y un bajo. Y el mapa me dice que en el bajo tengo el suelo tal y en la loma tengo el suelo tal. O sea, dos suelos distintos a los que yo les puedo diferenciar la ubicación en el paisaje. Entonces tenemos consociaciones, tenemos asociaciones,
Y después tenemos el otro concepto que es el de complejo de suelo. En este caso, también hablamos de 2 o más suelos, así como en la asociación. Pero en el caso del complejo, yo no puedo decir qué suelo ocupa qué lugar, porque resulta que cuando yo me voy a terreno, o cuando hicieron ese estudio, el terreno en el que hicieron el estudio era del mismo relieve, por ejemplo, una zona encharcable, un bajo, todo un bajo. Pero cuando hicieron las observaciones encontraron que había distintos suelos en ese bajo. Ahora, yo puedo decir, este suelo está acá y el otro está allá, no, porque están ocupando la misma posición en el paisaje, la misma posición fisiográfica. Entonces se pueden, aparece uno acá, después más adelante aparece otro, después vuelve a aparecer este. Yo no le puedo asignar una distribución. Entonces ahí hablamos de complejos de suelo. Y por último, el otro concepto que hay es el de áreas misceláneas, que para nosotros, los que perseguimos fines agropecuarios, cuando generamos estos mapas, las áreas misceláneas serían aquellas zonas en las que no se hacen estudios. ¿Por qué? Porque o son zonas urbanas que no van a tener una finalidad agrícola, o sea, a mí no me saldría ir a hacer un pozo en Junín y Salta, porque primero que no voy a poder, y segundo que ¿para qué haría yo ahí una clasificación de suelo con fines agrícolas si nunca voy a cultivar nada ahí? O, por ejemplo, son polígonos industriales o afloramientos rocosos, que ya se sabe que no van a tener un uso agropecuario, o masas de agua, por ejemplo, una laguna. O sea, yo lo voy a marcar, voy a decir que ahí hay una laguna, pero yo no sé qué suelo tiene abajo la laguna, porque tampoco me interesa, digamos. Así que, bien, ahí y nos introducimos en los conceptos de cartografía de suelo y de unidades cartográficas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no son. No, profe. Muy bien, bueno, estamos. Bueno, acá hay una representación gráfica, un ejemplo gráfico de lo que hablamos cuando yo cuento esto de la asociación, los complejos, los polígonos, las unidades cartográficas. Bueno, fíjense, por ejemplo, en este paisaje representado aquí, yo tengo, perdón, disculpen, vamos para atrás, yo tengo un relieve de aquí una loma, después su media loma, ¿sí? ¿Alguien habló? Se saltó una diapositiva. Perdón, disculpen. Bueno, hablamos del mismo paisaje igualmente, donde yo veo acá una loma, una media loma y después su bajo. Y luego, bueno, hay esto en realidad, el gráfico completo, acá venía un río, digamos. Entonces esto supongamos que es al bordón de un río. Tenemos la parte más elevada, después tenemos la caída o media loma o escarpe, después tenemos el bajo y después, bueno, otra vez para acá el río. Bueno, resulta que yo encaro un estudio en esta zona. Encaro un estudio, me piden el estudio, yo voy, quiero saber qué suelos hay. Me voy a la loma y veo el suelo 1. ¿Qué suelo? Bueno, cualquiera. Pónganle el nombre que ustedes quieran, un molisol, cualquiera. Veo el suelo 1. Hago 3 observaciones. ¿Ahí alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Chicos. Bueno. Veo que tengo el suelo 1. Perfecto. Voy al escarpe de la terraza, o sea, a la caída, a la media loma, y encuentro otro suelo 2. Pónganle el nombre científico que ustedes quieran. Y después voy a la caída y encuentro el suelo 3 y el suelo 4. Perdón, voy al bajo y encuentro el suelo 3 y el suelo 4. O sea, en mi estudio de este paisaje, encontré 4 suelos. ¿Cómo yo puedo representar en el mapa eso si estoy trabajando a una escala 1 en 100.000? 1 en 100.000, que es una escala de reconocimiento, más de semidetalle, perdón.
¿Cómo hago? Bueno, puedo unir estos dos suelos, encerrarlos en un polígono, que será una unidad cartográfica, póngale un nombre, una letra, cualquiera para identificarlo, y digo que es una asociación. Porque según lo que estuvimos leyendo recién, una asociación es un conjunto, una unidad cartográfica que tiene dos o más suelos, pero yo puedo decir que uno está en un lugar y el otro en otro. Entonces yo puedo decir que el suelo uno está en la loma y el otro está en la caída de la loma. Entonces es una asociación. Ahora, cuando voy al bajo, tengo dos suelos también, pero no puedo decir que el suelo 3 llega hasta acá y de acá para allá es el 4, porque es lo más probable que pase en ese paisaje, es que el suelo 3 se vuelva a repetir por acá. Porque no es una distribución por paisaje, no hay una distribución por relieve, en realidad hay una mezcla de suelos ahí, y el suelo 4 también, si yo vengo, capaz se me repite por acá. Entonces, como no puedo dividirlo, entonces digo que es un complejo. Entonces, yo en un mapa, con esta escala, voy a representar a un suelo, a un conjunto de suelos como una asociación, y a otro conjunto de suelos como un complejo. Y ahí ya tengo dos unidades cartográficas. Perfecto. Resulta que ahora voy a un nivel de detalle más grande, a una escala más grande. Díganme, ¿cuál sería una escala más grande que 1 en 100.000? En números, díganme. 1 en 25.000. Muy bien, 1 en 25.000. No sé si ya vieron el ejemplo que venía o qué. Pero fíjense, 1 en 25.000 sería esto, supongamos, ¿no? Donde, primero que nada, yo hoy dije, cuanto vamos a escalas de mayor detalle, mayor cantidad de observaciones. ¿Por qué? Porque el área que voy a abarcar es menor. Entonces eso me va a permitir tener mayor cantidad de observaciones en un determinado contorno. Entonces, si yo voy a trabajar en 1 en 25.000, ya, supongamos el biopaisaje, tengo que aumentar la cantidad de observaciones. Hoy eran 3 o 4 observaciones en la loma, ahora ya son 5. Y supongamos que sigo encontrando el suelo 1. Voy a la caída o al escarpe de la terraza y sigo encontrando el suelo 2 con mayor cantidad de observaciones. Y otra vez en el bajo vuelvo a encontrar el suelo 3 y el suelo 4. Por mayor cantidad de observaciones vuelven a repetirse. O sea, estamos trabajando sobre el mismo paisaje. Pero ahora, como yo estoy trabajando en otra escala que me permite mayor detalle, en vez de tener 2 polígonos, ahora ya puedo tener 3. Puedo decir que el suelo 1 está en una consociación, un solo suelo dentro del polígono, que es este. El suelo 2 también lo puedo encerrar en un solo polígono y puedo decir que es una consociación del suelo 2, que es este. En cambio, el complejo nunca va a cambiar de categoría. O sea, por más que yo siga haciendo observaciones, voy a seguir encontrando suelo 2 y 3, pero la distribución nunca la voy a poder dividir, diferenciar, porque es una mezcla. Por eso es un complejo. Entonces, ese va a seguir siendo, por más que yo haya escalas de mayor detalle, va a seguir siendo un complejo, el complejo de los suelos 2 y 3. 3 y 4. ¿Alguna duda de esto? Es medio embarullante, pero no para nada difícil, digamos. ¿Han entendido alguna cosa que hay que repetir, chicos, chicas? No, profe, se entiende bastante bien. Sí, bueno, gracias. Cualquier cosa me paran y repito. Me paran y repito. Además, ¿saben una cosa? Esto que estamos viendo ahora, ustedes lo van a volver a usar durante todo el cursado en lo que es recursos naturales. Y después, el manejo de suelos lo van a recontra usar, porque de esta manera también se rinde el final, etcétera, etcétera. Bueno, falta mucho para eso, seguramente, pero si ya les van quedando algunos conceptos claros, no se lo van a olvidar más. Bien, pasamos acá.
Bueno, una vez que definimos estas cuestiones de cartografía y de unidad cartográfica, estas cuestiones de definiciones que son propias de este tema, vamos a cuál es la información que uno carga dentro de esos polígonos. Porque hasta ahora yo les dije que los polígonos podían tener 2 o 3 suelos, o uno, en diferentes lugares del paisaje, o no. Bien, pero ahora, ¿de qué suelos estoy hablando? ¿Cualquier suelo? ¿Cualquier suelo va dentro de ese polígono y sale publicada como información? No, no cualquiera, no cualquiera. Entonces ahí entramos en el concepto de serie de suelo. Dentro de esos polígonos van series de suelos. Series de suelos. ¿Qué son las series de suelo? Bueno, a ver si le saco un poquitito del tema, vamos al tema de ayer. Y seguramente el ingeniero Kurtz le mostró, dentro de lo que es la clasificación americana, que es la que nosotros usamos para suelo, la que nos brinda el Soil Taxonomy, hay un concepto de cómo se ordenan los suelos, de acuerdo a las características que vamos viendo, que es una pirámide. ¿Ustedes la vieron a esa, no? Ayer. ¿Alguno se acuerda? Sí, profe, no sé si era no sé si es lo que estoy pensando, pero cuando hablaba de los diferentes tipos, hablaba de cómo variaba, digamos, con respecto a la humedad, temperatura y otro factor, no me acuerdo cuál era, no sé si es eso. Bueno, sí, es más o menos eso. Es una pirámide en la que en la punta de la pirámide está el orden de suelo, que es lo más grande, lo macro. Y de ahí se van completando otros sufijos del nombre. Primero va el orden allá arriba, después viene el suborden, después viene el gran grupo, el subgrupo, y en la base de la pirámide, que sería la escala de mayor detalle, está la serie de suelo. Este concepto, serie de suelo. ¿Qué son las series de suelo? Constituyen la categoría jerárquica más detallada en el sistema de clasificación que nosotros tenemos. Lo contrario a la serie sería el orden, que sería lo macro. Molisoles, eso es un orden. Alfisoles, es un orden. De ahí empezamos a tener detalles, hasta llegar a lo más detallado que es. Cada serie de suelo representa una clase específica de suelo con un conjunto único de características. Un conjunto único de características. Imagínense, para hacer algo figurativo, que nosotros, cuando hablamos de órdenes de suelo, por ejemplo, hablamos de todos los ciudadanos que nacieron en la República Argentina. ¿Qué son todos los ciudadanos que nacieron en la República Argentina? Son argentinos. Eso es lo macro. Ahora, después podemos ir diferenciando cada uno. Sí, también en los suelos. Después del orden viene el suborden. Ahí ya entran las cuestiones, por ejemplo, como dijo el compañero, de lo que es humedad, lo que es cierta característica de temperatura. Ahí entra un prefijo que forma el suborden. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo que yo le dije de los argentinos, después podemos diferenciarlos entre santafesinos, cordobeses, chaqueños, correntinos. Dentro de ese conjunto macro, uno puede llegar a diferenciar. Hasta que yo puedo llegar a diferenciar una persona de la otra. Porque también, si empiezo a ser más detallado, empiezo a ver que puedo llegar a tener características distintas. Entonces, yo puedo llegar a decir que en este caso, Juan no es lo mismo que Pedro, porque Juan es una persona con un conjunto de características que le son propias, que Pedro no tiene, porque Pedro tendrá otras. Entonces son dos personas distintas. En este caso también pasa eso con los suelos. El conjunto de la categoría de mayor detalle es la serie. Entonces yo llego a decir que
No hablo de conjunto de suelo, hablo de este suelo en particular, es distinto de este otro. ¿Por qué? Porque presenta condiciones y características que lo hacen únicos, ya sean físicas, químicas o mineralógicas. Bueno, ese detalle es lo que va cargado dentro de la serie, dentro de las unidades cartográficas. ¿Qué suelos integran una serie, en este caso? Los suelos de un determinado número de unidades de perfil calicatas. Ahora les voy a mostrar el ejemplo para que se entienda esto que lo estoy diciendo recién. Esas unidades de perfil tienen propiedades observables similares, tienen reacciones similares al uso y manejo, tienen horizontes similares, representan propiedades que varían dentro de un intervalo, excepto que si algún rasgo presente diferencias significativas, por ejemplo, en profundidad pendiente, en ese caso se establece el concepto de fase. No importa, eso olvídenlo, no viene al caso. Entiendan esto que les dije acá arriba y esto que está acá. Y el ejemplo de eso es esto. Es cierto que no tengo animación y por ahí se pone menos entretenido de lo que ya es la clase, digamos. Pero bueno, traten de imaginarse que yo vengo en un determinado lugar que me mandaron a hacer un estudio de suelo, un campo, supongamos, o una determinada área, y hago una calicata acá y encuentro este suelo con estas características. Un horizonte A de tal espesor, un horizonte B de tal espesor y un horizonte C a tal profundidad. Bien. Vengo acá, hago de nuevo otra calicata dentro del mismo paisaje y me vuelvo a encontrar con el mismo suelo, nada más que el horizonte A tiene este espesor, un poquito más que el primero, el B ya es un poco más chico, supongamos, y el C también tiene alguna otra característica. Sigo haciendo en el mismo paisaje y sigo encontrando el mismo suelo. Perfecto. Ahora, yo cuando cargo, perdón, le quería contar esto también. Cuando uno va al campo y hace una calicata, por ejemplo, esto, o esta, la que sea, a esa calicata le pone un nombre. Porque le saca foto, porque bueno, después cuando se manda al laboratorio se pone calicata tanto, que yo. El nombre que le quieran poner, normalmente son nombres de fantasía, el nombre de la estancia, el nombre del paraje. Acá nosotros en Corrientes tenemos un suelo muy famoso que es el Chavarría, que cuando uno dice suelo Chavarría, ya los que manejan un poco las cuestiones de suelo saben de qué estamos hablando, que es un suelo arenoso, con una pava abajo, la primera vez que se vio ese suelo, o que se lo describió, se lo habrá descrito cerca de la localidad de Chavarría, entonces le pusieron Chavarría. De ahí en adelante, todos los suelos similares a ese, ya le ponen Chavarría, para no estar inventando para el mismo suelo nombres distintos. Entonces, en este caso, hacen 4 o más calicatas, se encuentran con el mismo suelo, nada más que cuando sacaron la foto, a este suelo le pusieron, no sé, Sauce, a este Curuzú, a este Mercedes y a este Verón de Estrada. Ahora se dieron cuenta que este, que era Curuzú, y otros que hicieron por ahí, digamos que hayan hecho 10 calicatas en este paisaje, se dieron cuenta que el que más se repetía era Curuzú. Entonces, estos, que tienen otros nombres, pero que en realidad son este suelo con algunas diferencias, pero ya se los agrupa todos con el nombre de Curuzú. Entonces, cuando ustedes cargan la información o se carga la información en el mapa, dentro de ese polígono ponen, por ejemplo, consociación suelo Curuzú. Es cierto que Curuzú tiene ciertas características, que por ahí ustedes se van y pueden encontrar que el horizonte A en vez de 20 tiene 25. Pero si en el conjunto es este suelo, entonces se va a seguir llamando Curuzú. ¿Entienden ese concepto? ¿Se entiende, señores, señoritas? ¿Se entiende? ¿No? Sí, Sí, profe, se entiende totalmente. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí entra el concepto de perfil modal. Se llama perfil modal al que sale publicado. ¿Y por qué perfil modal? Porque es la moda. Lo que más se repite. No es un promedio entre estos 4.
sino lo que más se repite, o entre los 10 que hayan hecho, por ejemplo, acá, sino es lo que más se repite. Entonces, la moda. Por eso, perfil modal. Bien. A ver, no sé si hay alguna pregunta. No, pareciera que sobre este tema en particular no. Bueno. No, profe, en el chat no tenemos nada. Listo, perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a aspectos más utilitarios para categorizar los suelos. Hasta ahora vimos toda la parte teórica de que era un mapa, cómo se construye, cómo cierro los polígonos. Bueno, para esto también utilizo imágenes satelitales, se estudian, se separan los paisajes. Después se va al campo, se hacen las calicatas, se manda al laboratorio. En el laboratorio la ingeniera Rey Montoya se encarga de pasarnos los datos químicos, físicos, etc. La ingeniera Rey Montoya y el grupo que trabaja con ella. Bueno, en el caso del ejemplo de los mapas INTA que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, y después se clasifican los suelos, se le ponen esos nombres raros, que Argiudol, que Natracual, qué sé yo, lo que vieron ayer, y sale publicado. Entonces, hasta ahora es todo lo teórico. Ahora vamos a cuestiones que también en el campo a nosotros nos sirven para caracterizar estos suelos, y es información que también es muy importante ponerla en el mapa de suelos y que uno lo tenga como información. Relación suelo-paisaje, drenaje, importantísimo. El índice de fertilidad global, en realidad no se puede saber a campo, pero uno puede estimar qué suelo puede llegar a ser más fértil que otro. La profundidad efectiva, las limitantes a campo y el uso potencial y aptitud productiva. Vamos a entrar en el concepto de lo que es la capacidad de uso del suelo, o sea, ya vamos a cuestiones prácticas, ¿no? Lo que yo les dije hoy. En un mapa de suelo hay mucha información, por supuesto que todo es importante, pero probablemente, a ver, tal vez lo que más nos interese el día de mañana, en general, como profesionales del agro, que van a ser ustedes, es para qué me sirve el suelo que estoy mirando, o para qué me sirve el suelo que vine a buscar en el mapa, digamos. En definitiva, hay mucha información que tiene cierta relevancia en ciertos estudios nada más, pero después otras. En general, lo que nosotros queremos es saber qué hacemos ahí, para qué nos sirve. Entonces ahí entra el concepto de capacidad de uso. Es la relación entre usos del suelo y el grado de las limitaciones. O sea, los suelos se clasifican según potencialidades y limitaciones para la producción continuada de cultivos comunes. Ese concepto de cultivos comunes es un concepto que se generó también en Estados Unidos, lo generó la UBA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En algún momento que el país estaba pasando por algunas cuestiones de problemas económicos, hambrunas, el gobierno le pidió al Departamento de Agricultura que clasificara los suelos para saber qué hacía en cada lugar. Entonces, para poder llevar adelante ciertas actividades, digamos, con ciertas posibilidades de éxito, digamos, ¿no? Entonces, ellos clasificaron los suelos y eligieron una cierta cantidad de cultivos que llamaron cultivos comunes, y de acuerdo a esos cultivos clasificaron. Esos cultivos en su momento eran el algodón, la soja, pero también aparecían cultivos como colza, que nosotros ya no usamos. Pero para nosotros, para hoy en Argentina, perdón, cuando hablamos de cultivos comunes, hablamos de soja, maíz, sorgo y, por ejemplo, girasol. Los cultivos de secano. Trigo. Entonces, esta clasificación agrupa los suelos de acuerdo a sus posibilidades de uso para esos cultivos que elegí. ¿Y cómo los clasifica? Bueno, el ranking va del 1 al 8. 1 es el mejor suelo. El mejor suelo que existe, que ustedes se puedan imaginar, es el 1.
Fíjense cómo acá tiene todas las posibilidades de uso agrícola. Digamos, no tiene restricciones para el uso agrícola. Y por supuesto que si es agrícola también será ganadero, también será forestal y también se podrá hacer recreaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de recreaciones, por ejemplo, poner algún parque, algún predio donde vaya la gente y visite, bueno, un ámbito de conservación. Pero, como lo clasificó respecto de su potencialidad agrícola, a lo que más valora es al uso agrícola. Entonces, el suelo 1 tiene todas las posibilidades. Suelo 1 acá, en Argentina, y encontramos la pampa húmeda. Esos suelos de esas zonas súper productivas, con valores de la hectárea, no sé, que salen una fortuna, dólares. Rojas, Pergamino, esa zona súper agrícola, digamos, suelos muy buenos. Esos serían suelos 1. Y de ahí para abajo, tenemos el suelo 2 con ya ciertas restricciones. Hay que ver qué tipo de restricciones. Hay varias, pero alguna restricción tiene, por eso ya lo clasifican como 2. Y 3 y 4. Hasta el 4, fíjense, como les dije hoy, hasta el 4 son agrícolas. De ahí en adelante ya son o ganaderos, o forestal, o solamente de recreación el número 8. Ahora, uno puede sacarle renta a, por ejemplo, un campo o un lote o un predio que tenga solamente suelo 8, y seguramente que sí. Tal vez los esteros de Liberá son un ejemplo de eso. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí, en ese ámbito, pero también porque tiene restricciones legislativas, uno no puede ir a hacer soja, digamos. Estoy hablando de la parte del parque, ¿no? Porque además es un ámbito que tiene muchísimas restricciones, sobre todo en la parte del agua, digamos, el exceso hídrico. Ahora, es un ambiente a la que seguramente le sacan provecho económico, porque ahí tenés cabañas donde la gente va y pasea, te hacen recorridos por la laguna, etcétera. Entonces, es de recreación, según esta clasificación es un suelo 8, pero tranquilamente también es rentable. Pero nosotros nos concentraremos en la parte agrícola ahora. Bueno, ahora, yo dije que del 2 en adelante empezaban a tener restricciones. Bueno, el 1 no tiene restricciones por definición. O sea, el 1 no tiene ningún problema. No tiene problema de erosión, no tiene problema de que si es salino o si es sódico, o sea, no tiene ningún problema de suelo. No tiene problemas con el clima. No tiene problemas de exceso hídrico. O sea, el 1 es el suelo perfecto. Pues. Existe, ¿eh? Existe. Acá en Corrientes no tenemos suelo clase 1, vamos del 2 en adelante. En el Chaco, algunos dicen que sí, otros dicen que tampoco hay, pero bueno, si existiesen, son suelos que están por ahí en la zona de San Martín, pero son extensiones no muy grandes también, eso es cierto, ¿no? Sí, de esos suelos que son muy, muy buenos. Ahora, cuando empezamos a hablar de problemas que puedan tener los suelos, que se anotan dentro del mapa, hablamos particularmente de estos 4. Riesgo de erosión, exceso de humedad, o un drenaje eficiente, que es la W, el riesgo de erosión es la E. Limitaciones edáficas en la zona de actividad radical, por ejemplo, que sea un suelo sódico o un suelo salino. Entonces, es la letra S. Y después limitaciones climáticas. Que acá, por ejemplo, en la zona de Corrientes o en la zona del este del Chaco no existen, pero sí para el oeste. Hay limitaciones climáticas y tienen que ver con periodos muy prolongados de falta de precipitaciones, etc. Bien. Entonces, ¿cómo se carga toda esta información dentro de lo que es el mapa, que es nuestro tema principal del día? Bueno, ustedes verán por un lado el dibujo, donde están los polígonos, qué sé yo, y después al lado podrán leer, por ejemplo, si ustedes van y miran que su campo tiene 2 polígonos. Ustedes donde tienen que ir a trabajar, resulta que tiene 2 polígonos.
Ven en el mapa que está abarcado por los polígonos. ¿Qué polígonos son? Miran los números, bueno, el 54 y el 58. Van a la información de la leyenda y te dice que la unidad cartográfica número 54 es una consociación, entonces por definición es un solo suelo, que ocupa casi el 100% o el 100% de ese polígono. La serie se llama Chavarría, ocupa el 100%, como le dije. La taxonomía, el nombre científico, es un zamacuente típico. Y después me dice que su capacidad de uso es 5WS, bueno, el IP es otro concepto de clasificación también, y la superficie que ocupa ese polígono en general es 2.316 hectáreas. Ahora, fíjense, ¿a mí qué me interesa? Bueno, el nombre, seguramente, y después yo quiero saber qué puedo hacer en ese campo. Y veía su capacidad de uso y me dice que es 5W. 5W, según lo que vimos recién, ya no es agrícola, porque hasta el 4 era agrícola. ¿Y cuáles son los problemas que tiene? Exceso de agua y problemas de suelo. En este caso, porque yo conozco cuál es el problema que tiene de suelo, la baja fertilidad porque es una arena. Entonces, ya ahí yo encuentro una restricción bastante considerable si yo me iba con la idea, por ejemplo, de hacer soja, maíz, sorgo, girasol o trigo. Esa es la información que ustedes pueden sacar de una carta de suelo, de un mapa de suelo. Lo mismo también para el otro polígono que encontré en mi campo, en este caso ya es una asociación, ya son dos suelos, están en distintas posiciones en el paisaje, aparece nuevamente Chavarría y Leonardi. Es lo lógico que en una misma región, en una misma área que estoy estudiando, los suelos se repitan. En este caso Chavarría es un zamacuente típico y el otro un zamacuente móldico. Las capacidades de uso, este por supuesto sigue siendo 5, porque estamos hablando del mismo suelo arriba, y el otro es 6, o sea, peor aún. Peor aún. Porque a medida que nosotros íbamos avanzando en el ranking, del 1 al 8, los problemas que tiene, que siempre son los mismos 4, erosión. Ahora, a conceptos, de nuevo, les decía, no sé hasta dónde escucharon, pero estábamos hablando de cuestiones prácticas ya para diferenciar en el campo, de todo esto de cuestiones de suelo, que vieron ayer y que veníamos viendo anteriormente. Otra vez el concepto de que los suelos se reflejan en el paisaje, y del paisaje yo que tengo que mirar. El tipo de relieve, la forma, la posición dentro de ese paisaje en el que yo voy a identificar un determinado suelo. Por supuesto saber su material de origen. Cuando vamos allá bien para atrás al concepto de fórmula de Jenny, uno de los elementos que formaba el suelo era el material de origen o roca madre. Hay que ver qué drenaje tiene mi paisaje, si queda o no el agua, si escurre muy rápido, todo eso importa. La pendiente, cómo es larga, es corta, es pronunciada. La cobertura vegetal también, qué tipo de vegetación tiene arriba, tiene árboles, tiene pastizal, tiene palmeras, tiene pastos bajos. Todo eso hace al suelo. Bueno, vamos a cuestiones, por ejemplo, a ver, ahí está. Drenaje superficial, uno de los elementos que yo les mostré ahí arriba. ¿Qué es el drenaje superficial? Es la remoción de los excesos de agua sobre la superficie a causa de lluvia, y eso tiene que ver la topografía y la permeabilidad del suelo. En sí el drenaje de un suelo es la facilidad con la que sale el agua de ese lote, ya sea por arriba, escurriéndose, o también infiltrándose. Y en ese criterio tenemos diferentes suelos. Fíjense, este suelo de acá es un suelo arenoso. ¿Ustedes qué creen que será? ¿Un suelo bien drenado o mal drenado? Un buen drenaje. ¿Por qué? Pasaría, digamos, el escurrimiento sería bastante rápido. La arena son partículas grandes. La presencia de macroporos. Bien, todo eso en su conjunto tiene que ver, perfecto. Y además, si nosotros le ponemos a eso, que está ubicado en una pendiente o en un lugar con un relieve pronunciado, seguramente el agua se va a ir rápido, por arriba o por debajo, pero se va a ir. Al lado, o los dos del medio, fíjense, son suelos distintos ya. Son suelos arcillosos,
Fíjense cómo acá hay una diferencia de tonalidad, venimos más claro y lo ponemos más oscuro, acá también venimos más claro y de repente nos ponemos más oscuro. A simple vista yo les puedo decir que eso es un cambio de horizontes, ahí más o menos están las flechas, y eso que estamos viendo más oscuro es un B. Un B seguramente arcilloso, fuerte, con estructura de B. ¿Cómo va a ser el movimiento del agua ahí? Lento. Exactamente. Lento, ¿por qué? Porque hay menor, o sea, perdón, estaba por meter la pata, no hay menor cantidad de poros, hay mayor cantidad de poros. Seguramente es un B arcilloso, pero son poros pequeños, que tienen toda la dinámica del suelo de poros pequeños, con estructuras fuertes, el agua queda, y probablemente si la intensidad de lluvia es mayor al drenaje, se va a empezar a juntar agua ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende el criterio de por qué el drenaje es importante a la hora de definir mi suelo? Y ese agua que queda ahí y que va pasando a través del suelo, también me va marcando horizontes, me va arrastrando material, me lo va sacando de un lado, me lo va poniendo en el otro. Entonces también contribuyen a la formación de ese suelo. Bien, sigamos. Bueno, esto es un ejemplo de un suelo arenoso profundo, bien drenado de acá de la provincia de Corrientes. El nombre de esta serie es Paraje Batará. ¿Por qué? Porque justamente cuando lo identificamos, este suelo está ubicado en lo que es Paraje Batará, quien conoce está ahí cerca de Santa Rosa. ¿Cuál es su nombre científico? Apludal flamélico, o sea, orden alfisol. Vamos a dejarlo ahí. Orden alfisol. ¿Cómo es este suelo? Bueno, acá está el mapa coloreado. Fíjense, eso que está en amarillo serían las unidades cartográficas que se diferenciaron. En este caso acá se encuentra este suelo. Este es un suelo de arena más bien colorada, no es la arena parda amarillenta, más conocida. Este es un suelo de arena más bien colorada, profundo. Esto tiene, si seguís cavando, podés ir 2 metros para abajo y seguramente todavía va a ser un suelo bien suelto. Fíjense, esta es la fotografía del paisaje actual de esos suelos, pues son suelos chacreados. ¿Qué tiene acá? Un invernáculo. ¿Qué se hacía sobre esos suelos? Flores, por ejemplo, me acuerdo. El señor tenía un invernáculo de flores. Esa zona de Santa Rosa es famosa por la floricultura, digamos, o por lo menos era. Hoy está bastante cortado todo por la forestación ahí. Bueno, ese es un ejemplo de un suelo bien drenado. Este es un suelo excesivamente drenado también de acá de Corrientes. Este suelo se llama Potrero 1, es el nombre de su serie, se le puso así porque cuando nos fuimos a hacer en ese campo, el encargado nos dijo, donde están ustedes, se llama Potrero 1, y quedó ese nombre. O sea, por eso siempre son nombres de fantasía, que lo ideal sería siempre ponerle el nombre a una localidad o algo que no se modifique con el tiempo, pero bueno, a veces ya sería repetir porque ya se lo puso otro un nombre de ese tipo, o sea, ya no se puede. ¿Cuál es la clasificación taxonómica de este suelo? El nombre científico, cuarcizament típico. Es un entisol, puro cuarzo, pura arena, como ustedes verán ahí. Este es el suelo. Arena bien gruesa. Ninguna posibilidad de retener agua. Este es el paisaje, fíjense. Fíjense cómo es el paisaje donde está este suelo. Acá falta el camello nomás y estamos, no sé, en Arabia, que yo en Egipto. A ver, eso es un suelo excesivamente drenado. Problema también, Problema. El exceso es un problema, excesivamente drenado es o sea, el exceso de agua es un problema y que el agua se vaya rápido también. Este es un suelo de drenaje imperfecto. Este es más bien la fotografía engaña un poco, pero era un plano. Con cierta, sí, no, perdón, tenía cierta pendiente. El drenaje imperfecto se daba porque más allá de tener una pendiente que hacía que el agua escurra, tenía este B acá bien fuerte también, que hacía que el agua que iba hacia abajo quedara mucho tiempo retenida acá. No es que no lo atraviesa, va pasando, pero a una diferencia de velocidad muy distinta a esta que está acá. Entonces, este es un suelo de drenaje moderado. Después tenemos ya el que es de drenaje imperfecto. Esto sí es un plano encharcable. Lo que a veces, si vos vas de cerca, esto era un malezal, lo que
que acá se conocen corrientes como malezal, o a veces le dicen también esteroplayo, o tiene otro nombre ahora que no me estoy acordando. Pero bueno, es un lugar donde queda el agua, llueve y queda el agua, de acá no se va, hay microrelieves donde el agua más o menos escurre, pero a una velocidad muy lenta. Y el suelo que me da como resultado todo este ambiente es este de acá. O, a su vez, este suelo me da como resultado también que el agua no tenga un pasaje fluido a través de él, porque primero que nada tiene muy poco horizonte A, fíjense que es mucho menor al que vimos arriba, y el B está muy cerca de la superficie, el agua entra hasta acá, enseguida se satura, entonces esto empieza a llenarse de agua. El agua al llegar acá no sigue circulando, o circula a una velocidad distinta, entonces esto empieza a saturarse. Y me da como resultados también. Eso cuando lo que estábamos hablando recién era del drenaje superficial. Ahora hablamos también de suelos con problemas de drenaje subsuperficial. Esto ya es exceso de agua en el interior del mismo, debido a la presencia de una napa freática. Y ahí tenemos también acá en Corrientes, es bastante común esto, son la mayoría de los suelos que están afectados por esto, o son suelos de pastizales o pajonales, de los que les mostré recién, por ejemplo, el suelo de drenaje imperfecto, que a veces uno cavando encuentra una capa abajo enseguida, o los que normalmente están afectados por estas cuestiones son estos suelos de arena, que se encuentran, por ejemplo, en San Miguel, General Paz, San Roque. Son esos paisajes que normalmente están también circundados o salpicados de lagunas. Esos suelos de arena, cuando vos los cavás, depende de la época del año, encontrás agua. Si venimos de un año seco, el agua estará más profunda. Si venimos de un año o de una secuencia de años lluviosos, el agua estará a los 20 centímetros. Entonces, esto es un problema de drenaje subsuperficial. ¿Eso es bueno, es malo? Bueno, creo que como dijimos en algún principio, yo no recuerdo en alguna de las clases, nada es bueno ni malo, todo depende para qué. Estos suelos son excelentes suelos forestales. De hecho, son los suelos más intervenidos acá en la provincia, con forestación. Y ustedes saben que acá Corrientes es una gran cuenca forestal, digamos, de pino y eucalipto sobre todo. Y estos suelos son muy buenos para ello. Ahora, en estos suelos vos podés hacer maíz, sorgo, y no, porque primero que es arena, o sea, muy poca capacidad de intercambio catiónico, o sea, nada de fertilidad. Y después tenés problemas con el agua. Ahora, por otro lado, son suelos que por ahí, en épocas de mucha seca, los pastos se mantienen de alguna manera verdes y sirve sí para el alimento del ganado, por ejemplo. Entonces, nada de bueno ni malo, ¿no? Todo depende para qué. Este es un típico suelo de esos que le estoy diciendo. Este es el suelo Chavarría, que hablé en el ejemplo. Fíjense, esto tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, al metro aproximadamente se encuentra la napa freática, pero fíjense cómo acá en el suelo se marca hasta dónde va la napa freática, en realidad que va hasta acá. Se nota bien hasta dónde tuvo intervención el agua, fíjense en los colores que todavía quedan ahí, y todavía está todo ese hierro oxidado, o sea que muestra que el agua fluctúa. Y de acá para arriba hay un horizonte, una capa bastante espesa de arena bien gruesa. Este es el paisaje donde se encuentran estos suelos normalmente, son pastizales de paja colorada, a veces paja amarilla, pero son todo vegetación de ese tipo, o sea, no hay montes sobre estos suelos. Bueno, eso es por el drenaje. Después, criterios para definir limitaciones para el crecimiento de raíces. Vamos directamente a verlos, entonces ya vamos cerrando este tema. Por ejemplo, suelos muy arcillosos tienen estos problemas. Movimientos y fricción de los agregados que aplastan raíces. Nosotros los conocemos como, muchas veces, con el nombre de slick and slide. Son movimientos normalmente dados en suelos con arcilla 2-1. Cuando estos se hinchan y se deshinchan por el humedecimiento y secado, empiezan a haber una fricción entre ellos dentro de la cara de los agregados. Y, por ejemplo, cuando uno mira el suelo, ve esto: raíces en el medio de las grietas estranguladas. En algún momento este suelo se secó, la raíz seguramente
avanzó a partir de una grieta que después cuando se hinchó de nuevo la estranguló. Y también dejan estas caras de fricción, estos son los Lichenside, digamos, que muestran que ahí había otra parte del suelo que tuvo un movimiento y se desprendió, y me deja esto como señal, digamos, reconocible en los suelos. Lichenside. Los cambios texturales abruptos también son un problema para el crecimiento de raíces. Nosotros resulta que venimos de, por ejemplo, un horizonte de una textura muy suelta y nos encontramos de golpe con un horizonte bien pesado. Acá, por ejemplo, venimos de prácticamente lo que es, no sé si arena esto, pero es bastante grueso, digamos, y nos encontramos con un horizonte B, ya con todas las características. Fíjense los agregados que se forman acá, que son bloques, y este parece un prisma. Entonces, ¿qué pasa? La raíz crece hasta acá, y luego se dobla, porque no viene con el embrión, digamos, como para atravesar esto, más allá de que por ahí pueda pasarlo, o pueda utilizar las rajaduras para meterse, pero vamos por ahí a tener el problema que les mencioné antes. Pero las raíces vienen hasta acá y doblan normalmente, hasta que encuentran la posibilidad de adentrarse más abajo. Ese es un problema. Rajaduras reversibles también, bueno, las rajaduras de los suelos, producto de, por ejemplo, esas arcillas 2-1 que se deslizan. ¿Qué es lo que ocurre? Se generan grietas que se rellenan con material de arriba, o algunas raíces quedan ahí, después son aplastadas y mueren. Esto era una raíz. Esto quedó acá, es el paso de una raíz, digamos, que quedó ahí y se murió. Bueno, algo que sí vimos en el campo, en la facultad, que se filmó, las masas y concreciones de carbonato de calcio. No es en sí que el carbonato sea un problema, sino lo que pasa es que el carbonato, donde está, seguramente va a haber un aumento considerable de pH, lo cual también me dificulta el crecimiento de raíces. ¿Y cómo se notan? ¿Cuáles son las manifestaciones? Y bueno, podemos encontrar estas concreciones blancas, que si le ponemos el clorhídrico, como hicimos también la prueba en el campo, empieza a burbujear. Y bueno, masas de hierro oxidado también, cuando hacemos un pozo, una calicata, y nos encontramos con estas manifestaciones, que también las vimos ahí en el campo, estas manifestaciones de hierro oxidado, o sea, de hierro color rojo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, contrariamente a pensar que es un suelo bien drenado, porque el hierro está oxidado, en realidad lo que me está mostrando es que ahí en algún momento hay agua y a veces no. Entonces el hierro, cuando ya hay agua, se reduce, se solubiliza y empieza a migrar por el perfil, porque está soluble. Ahora, cuando el agua se secó, el hierro quedó ahí, se oxidó y lo pintó de este color. O sea, les repito, contrariamente a pensar que es un suelo que tiene un buen drenaje, en realidad lo que me está mostrando es que ahí hay una alternancia humedecimiento-secado. Bien, bueno, hablando de las limitantes del suelo en general, de todo lo que venimos viendo en la materia, lo que le mostré recién, susceptibilidad al anegamiento, es una limitante. Susceptibilidad a encharcarse, que no es lo mismo que anegarse. Los charcos son lugares aislados por ahí que llega a quedar el agua. El anegamiento es cuando el agua se recibe de un lugar más alto. La susceptibilidad a inundaciones, bueno, ya cuando estamos hablando de que estamos en un suelo o una unidad de tierra cerca de cursos de agua que pueden desbordarse y inundar. La baja fertilidad natural, problema de erosión hídrica, erosión eólica, alcalinidad, problemas de pH, profundidad efectiva, napas colgadas o napas estacionales, napas freáticas colgadas, problemas también de salinidad, no de alcalinidad, sino de salinidad en sí, con lo que son sales solubles, con cloruros y sulfatos. Bueno, esta es en sí la descripción de limitantes del suelo que uno evalúa a la hora de generar una carta y poner a disposición del usuario la información de ese lugar que está en estudio. ¿Alguna cuestión hasta acá, señores?
señoritas. Ingeniero, yo le quería preguntar con la diapositiva anterior, nomás lo del tema de las concreciones. Si no me equivoco, mal no recuerdo, Sí, en lo de manganeso no eran las concreciones más oscuras, digamos, por eso. perdón, esto es carbonato de calcio. No, no, la que le sigue, que está hierro y manganeso. ¿Acá? Sí, Perdón, bien. El tema es así. Una cosa son las masas de hierro oxidado, que son esos colores, en este caso anaranjados o amarillentos. ¿Mm? Y otra cosa son las masas de manganeso. Las masas de manganeso sí se ven como manchas más oscuras dentro de la matriz del perfil, un poquito más oscuras. En mi experiencia personal, lo más visible y lo que más a mí manifiesta esa alternancia o humedecimiento secado son las masas de hierro, que es eso que está ahí, esas manchas. Ahora, después también existe otro concepto que es la concreción de hierro manganeso. En ese caso son como pelotitas negras que de diferentes tamaños, a veces son muy chiquitas, a veces un tamaño un poquito más considerable, que cuando vos las partís al medio, ves el lado de adentro del color del hierro oxidado, rojito. Eso sí es hierro y manganeso juntos, formando una concreción. Y en este caso, las masas, entiéndanlo como manchas de hierro oxidado y de hierro manganeso. está. Gracias por la aclaración. Perfecto. ¿Alguna cuestión más? No, bueno. Entonces... En el sí. chat no tenemos nada tampoco, profe, así que sigamos. Bueno, esto es lo que recién les dije, la descripción de las limitantes. Bueno, fíjense, problemas de susceptibilidad al anegamiento, erosión hídrica. Fíjense, así se ve la erosión hídrica. Esto que está acá es un problema, es un suelo con problemas de sodio. O sea que si uno le hace un PSI a esto, le va a dar por arriba de 15, no sé cuánto, 30, no sé, la verdad 40, no recuerdo, valores altísimos. Esto es un suelo acá de la zona cerca de Empedrado. Fíjense cómo, a ver, fíjense cómo, a partir del problema de tener un alto contenido de sodio intercambiable, y eso hace que el suelo pierda estructura, empieza cuando llueve a formarse estos tipos de escalones. Fíjense, ¿vieron que acá hay un escalón y acá como que baja y se va a otro escalón? Bueno, esto es erosión hídrica, esto es pérdida de suelo. El suelo que estaba acá en el escalón más bajo se perdió, quedó este de acá arriba, ¿por qué? Porque tiene mayor presencia de raíces, acá seguramente hay un árbol, qué sé yo, vegetación. Ahora, en los lugares donde no hay vegetación, los lugares más desprotegidos, ahí el suelo se va. Entonces, de un problema que es el problema del sodio, se me deviene otro que es el problema de la erosión. Bien, acá también erosión hídrica, baja fertilidad. Bueno, las arenas, muestra una arena, pero las arenas, todas las arenas tienen baja fertilidad, por lo menos la de esta zona. Bueno, y después problemas con el carbonato que me muestran seguramente alguna condición de pH alto en ese horizonte. Bueno, lamento mucho que la presentación haya sido así, alumnas, disculpen, pero bueno, si hay alguna duda respecto de esto,